buenas tardes. No voy a extenderme mucho en la presentación de Vicente Molina Foix, porque todos los que estamos aquí reunidos lo conocemos de sobra, y por eso estamos aquí, precisamente, por convocados y tots ajustats, como dicen en el Misteri. Pero sí que vamos a conocer un aspecto de Vicente Molina Foix que no conocíamos. Él tampoco conocía mucho. Hace 2 años, cuando presentaba aquí en Elche El joven sin alma, en una cena literaria que organiza Alitruc, precisamente después de la cena nos comentaba que se iba en breve a Lyon, porque iba a haber una serie de encuentros que organiza el Instituto Cervantes y la Universidad de Lyon II en aquella ciudad, precisamente en la ciudad donde nació el cine. Y estos encuentros estaban basados en su obra y en la obra de Manuel Gutiérrez Aragón, que es curioso porque él, que ha sido escritor, ha hecho 2 películas, y Manuel Gutiérrez Aragón, que ha hecho muchas películas, ha acabado haciendo novela. Y además, Vicente Molina Foix tiene un libro sobre la filmografía y la obra de Manuel Gutiérrez Aragón. Nos comentó, sorprendido, que el motivo de aquel simposio era tratar la religiosidad en la obra, tanto en la obra escrita como en sus películas, esa influencia de la religiosidad. Le sorprendía, y leyendo el prólogo del libro, donde él se reconoce como un ateo irreconciliable, o no sé cómo lo dices, ateo, ahora te lo digo, lo tengo por aquí apuntado, ateo incorregible. Incorregible. Ateo incorregible. Y esa sorpresa. Pero al mismo tiempo creyente, ferviente en cosas de la religión. Exacto. Entonces, eso es lo que vamos a hablar esta tarde. Cómo, y además creo que el título del libro lo elegiste tú, que es El creyente de todas las religiones. Sí, era una manera de... ¿Cómo llegas a ese título y cómo pasaste de la sorpresa en Lyon, o de la propuesta de Philippe Merlon-Morat y Marion Lecor Carrasco, que son los editores de este libro? ¿Cómo pasaste de la sorpresa a la aceptación de que efectivamente había un vínculo, o había una raíz muy religiosa o espiritual en tus obras? Y eso que tienes... Sí. No, religiosa, hay que decirlo con todas las palabras, sí. Bueno, buenas tardes. Yo quería, en primer lugar, agradecer a Radio Elche, que nos acoja aquí a todos para esta presentación y diálogo, y naturalmente a todos los ilicitanos que estáis aquí, algunos amigos, otros aún no, y también agradezco la presencia del alcalde, que tuvo además también la gentileza de estar presente en el acto donde por primera vez se habló del libro en Madrid, en la sede del Instituto Cervantes, y donde, además de una conversación allí con más personas, pero seguro que no será menos interesante que la de hoy, hubo algo que yo, que ya estoy un poco obsesionado por la religión ahora, pensé que tenía algo, el acto primero que hubo, que era, el Instituto Cervantes me propuso hacer un legado de un manuscrito o de cualquier cosa, porque ellos no fijan, para la ya famosa, lleva yo creo que solamente 8 o 10 años funcionando, pero ya es famosa, la caja fuerte de las letras, que es una bonita ocurrencia de quien la tuviera, que no sé quién fue, creo que Víctor García de la Concha, cuando él era director del Cervantes, director de todos los Cervantes, ¿no? del instituto, que dado que la sede del Cervantes, la sede central del Cervantes, las oficinas y la sala de exposición y el auditorio están en la sede de un antiguo banco, el Banco Central, en la calle de Alcalá de Madrid, un edificio muy bonito. Claro, el Banco Central, cuando vendió el edificio y entró el Cervantes, pues lo cedía con todas sus, digamos, pertenencias, no tanto de dinero, pero sí de los lugares donde había estado el dinero, las cajas fuertes. Y en esas cajas fuertes, ahora vacías, el Cervantes las está llenando
con legados de artistas y escritores, fundamentalmente, que son invitados a hacerlo, a hacer ese depósito, con unas condiciones. No voy a entrar porque eso nos llevaría a otra charla que no hay tiempo, yo creo, para ella, pero una decisión que uno toma. Y yo al principio pensaba dejar algo un poco menos, digámoslo así, menos importante, pues por ejemplo, sé de amigos, escritores, uno en concreto que dejó una vieja máquina de escribir en la que él había escrito sus primeras novelas. Otro amigo escritor muy fumador dejó unos símbolos del tabaco porque él firmemente quiere seguir fumando hasta el final de su vida. Entonces yo pensaba hacer algo y luego al final quise hacer una especie de, lo he dicho antes, un poco una liturgia en la cual no voy a contarla porque eso se supone que es secreto, es la gracia del legado, que queda cerrado en una caja fuerte y tú fijas la fecha en la que se ha de abrir, que es una fecha, algunos no han querido plantearse la duda y han puesto el siglo XXII, con lo cual es dudoso que estén vivos, ¿no? Yo, que estoy menos seguro de mi inmortalidad, puse solamente 12 años, ¿no? O sea que en 12 años, con un poco de suerte, a lo mejor aún puedo yo, un poco renqueante, abrir la llave, ¿no? La llave no la tengo yo. La gente cree que uno se va a casa con una copia de la llave. No, o sea, no tienes la llave. Y lo segundo es que yo pregunté, y eso sin duda Carlos lo recordará porque estaba allí, yo pregunté una pregunta ingenua pero lógica cuando acabó el acto y ya hicimos el depósito y yo metí 4 sobres misteriosos donde hay 4 distintas cosas. Entonces dije, bueno, pues ya está. Y yo pregunté, bueno, ¿y esto? Claro, primero me di cuenta que no me daban la llave, o sea, cosa que yo creía que sí. Te dan una copia, pero no, que no abre ninguna puerta, o sea, una especie como de pequeña joya muy sencilla en una caja. Y yo dije, bueno, ¿y esto luego qué pasa si...? Y yo entonces le pregunté así un poco ingenuamente, digo, pero esto, si dentro de 12 años se abre, o sea, ¿el alquiler lo puedo continuar o hay que o me dejáis fuera? Bueno, eso no se sabe, esa pregunta no responde. El caso es que yo dejé unos símbolos de mi vida y uno de los cuales pues es un símbolo muy potente que me une, entre otros, a esta ciudad donde yo nací. Hay una serie de recuerdos, unos en forma de foto, otros en forma de libro, otros en forma de texto escrito. Yo ahí puse una foto preciosa que tenía, yo creo que es de María Ángeles Sánchez, una foto preciosa del Misteri, del momento de la última lluvia dorada que cae desde el cielo a la tierra en el Misteri, ¿no? Porque es uno de los vínculos que más me ha unido siempre desde el punto de vista, y aquí entramos en la materia, religioso, aunque en realidad hay una manera religiosa mayoritaria de entender el Misteri y hay una manera artística, estética, que exige no menos fe que la otra, pero que puede ser experimentada por alguien que no va a misa, como yo en este momento, aunque yo fui a muchas misas de joven, ¿no? O sea, y fui muy beato, ¿no? Hasta que en un momento dado pues dejé de serlo. Entonces todo esto, todas estas cosas de liturgia, de creencia, no tanto de creencia en lo trascendental, ¿no? y en el más allá, cosa que por desgracia no tengo, esa fe en el más allá, ¿no? Creo que la vida acaba un poco antes del más allá, ¿no? Y que no hay continuidad. Pero bueno, todo eso empecé a considerarlo gracias a la insistencia de los lioneses, ¿no? Que lo habían estudiado y lo habían detectado, y en efecto luego yo me di cuenta que eso no era un capricho
de este Philippe Merlo-Morat, que es el catedrático jefe del departamento y que es un hombre muy competente. A mí al principio me pareció que era un poco un capricho suyo, pero luego me di cuenta que no, que él tenía evidencias, y las evidencias están en este libro, donde hay una mezcla que a mí me gustó que se pudiera hacer, es una mezcla de estudios, de trabajos, de ponencias, muchas de ellas leídas en Lyon y otras mandadas o escritas ex profeso, sobre estos aspectos en distintas novelas mías, en la poesía, en la película, ¿no? Aunque solo se habla de Sagitario, no se habla del dios de madera, que tendría mucho el nombre de sentido, Dios bueno, en el título. Claro, la gente elegía los temas, ¿no? Libremente. Bueno, quizás también por los problemas que tuvo, los problemas de distribución que tuvo esa película, etc. Entonces, bueno, pues no, eso no, porque la película ya es de hace 10 años, ¿eh? Sí. Bueno, y se estrenó, ¿no? Bueno, y además y hay en DVD y todo esto, ¿no? Y se puso en televisión y tal. No, es por razones de que la gente, cada uno, elegía un tema que él o ella, hay catedráticas y luego hay también escritores, los temas que les ha llamado la atención, por así decirlo, claro, no imponían los temas, el catedrático de francés. Yo me di cuenta que sí, que en efecto era algo, y además no solo eso, sino que yo, el mecanismo de recuperación de esa manera de ser que yo tuve durante una parte larga de mi vida, pues había dejado un pozo, a veces inmaterial, otras veces no. Yo, por ejemplo, yo soy muy viajero y toda mi vida, al principio, cuando era muy creyente, por razones de obligación católica, y luego ya sin ello, yo tengo la costumbre de, cuando voy a una ciudad que no conozco, dejo la maleta en el hotel o lo que sea y me voy a dar un paseo, y lo primero que me gusta ver, si la ciudad tiene catedral, ir a la catedral, si no, ir a las iglesias, visitar iglesias. O sea, no me pongo a rezar, pero entro a la iglesia como se entra en las iglesias, que es de una manera especial a como entras en un bar, lógicamente, y que además, y de ahí un poco la explicación del título, que es un título que es así un poco pues generalista, digamos, que es algo que yo lo hago en otros países donde los templos de la creencia son distintos. Las mezquitas en los países árabes o musulmanes en los que se pueden visitar, que no son todos, hay otros que están a los infieles, pues no las dejan, pero por ejemplo en Egipto sí se pueden ver las mezquitas, son bellísimas, o en países como la India, donde los templos hinduistas o jainistas se pueden visitar, aunque tú no seas uno de ellos. Entonces, bueno, me di cuenta que había ahí un argumento que además luego con las ponencias se completa. En las ponencias luego hay algunas que son no sobre la obra concreta que cada persona ha elegido, sino también hay fruto de otro homenaje que se hizo para un libro que al final no salió en el formato indicado, pero quedaban inéditos. Estos son ponencias más bien personales, retratos míos. A mí hay 3 o 4 de los que hay de este tipo, pues, escritos entre otros por Fernando Sabater o por Luis G. Martín o Guillermo Carnero, que me gustan porque son visiones más de la persona que del escritor, aunque bueno, aquí se trata del escritor, ¿no? Bueno, realmente has nombrado el Dios de Madera, que tiene un título muy significativo, pero también tenías, por ejemplo, la Comunión de los Atletas o la Misa de Baroja, que es realmente... O sea, que la sorpresa es relativa. Porque... No, la sorpresa es relativa, o sea, la sorpresa duró una noche, ¿eh? O sea, porque me acuerdo que fue en Santander cuando este hombre me dijo esta propuesta, y yo en la cena dije, uy, y esa noche ya me acordé. Es que yo he tenido, o sea, quiero decir, a mí las cosas religiosas me han movido mucho, Pero es que incluso leía esta tarde antes de venir
una crítica que has hecho de la película Madre, de Rodrigo Sorogoyen, Sí. que no comparto excesivamente, Sí, sí. y eso que sabes que Vicente es, yo creo que de los pocos críticos que cuando lo lees y no estás de acuerdo con él, repiensas la película e intentas verla con los ojos que la ha visto él. Sí que estoy de acuerdo con la lista de películas, las mejores películas de 2019. No es objeto Sorogoyen. Sí, es un director que yo... Pero hay una frase que indica sobre la película que me parece muy acertada, que hablas de cierta espiritualidad que no tiene nada que ver con la religión. Con la religión, Y un sí. poco de eso hay también en tus obras, ¿no? O sea que ese vínculo con la religiosidad sí que está muy, muy presente. Hemos hablado del Misteri. Yo no sé si tú recuerdas, porque lo verías de niño y los Sí, recuentos infantiles son a veces no muy lo vagos, pero sí que es recuerdo. cierto que leyendo el Abrecartas, por ejemplo, sí que está ambientada la parte que pasa en Elche o las cartas que se escriben en la época en la que tú naciste, sí que da una idea un poco Bueno, pero es de que lo ahí, que hacían tus padres claro, sí, para sí, ir a sí. ver el misterio. Yo he contado dos veces. Yo he contado dos veces, o sea, la importancia que tiene, bueno, Elche naturalmente, porque nací aquí, claro, pero eso como todos los que han nacido en los sitios. Pero yo he contado dos veces, una de verdad, es decir, contando la verdad, y otra de ficción, pero siendo el hecho verdadero. He contado dos veces en mis libros eh, la historia, que la puedo volver a repetir porque tiene su gracia oírla, del protagonista, de por qué nací yo en Elche. O sea, de por qué nací yo en primer lugar y de por qué nací en Elche. Esto es una cosa que como lo he contado, pues lo puedo contar y además a mi madre, que ya no vive, pero a mi madre no le importaba que yo lo contara, ¿no? O sea, mis padres llegaron aquí a Elche cuando ya llevaban unos años de casado y tenían ya dos hijos, mi hermana mayor y mi hermano. Y mis padres habían decidido que con dos hijos ya tenían la familia muy organizada y ahí se tenía todo, ¿no? Y mi madre me contó muchos años después, no cuando yo era niño. Yo del Misteri, por lo visto, lo vi en brazos de mi madre cuando tenía 2 años, ¿no? Pero de eso no me acuerdo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de las primeras funciones que estando ya mi padre trabajando en Alicante, como teníamos mucho contacto con Elche, porque además mis padrinos eran de Elche y veníamos mucho aquí, pues un año fui y ya tengo recuerdos de joven, de 8 años o de 10 años. No sé. Pero lo que sí recuerdo muy bien, porque me lo comentó mi madre, es que yo nací porque mi madre, y eso se cuenta en un libro, si no recuerdo mal, en El invitado amargo, Sí. completo, o sea, completo, que decir la verdad, y en otro está un poco glosado por un personaje que son estas dos señoras que se escriben en el abrecartas. Y la historia es que mi madre, que era una mujer religiosa, fue a una serie de homilías, una especie de semana de la Virgen, de la Asunción, o en fin, unos actos religiosos en la Basílica, aquí, de un predicador muy, creo recordar, si el libro lo cuento bien, ¿no? Pero en fin, que era italiano, o por lo menos muy relacionado con el Vaticano, y que venía a dar unas conferencias religiosas que fundamentalmente las atendían más las señoras que los señores, y en esa conferencia, en ese sermón, digamos, dijo que la Iglesia Católica, estamos hablando de los años 40, 1940, claro, la mitad, dijeron, la Iglesia Católica, después de estas guerras que han asolado el continente y todo esto, necesitan que las familias deis nuevos soldados para el ejército de Cristo, en fin, toda esta retórica religiosa. Y mi madre fue por la tarde, por la noche a casa, y le dijo a mi padre, Juan, tenemos que tener un soldado más para Cristo. No sé la reacción de mi padre, porque esto mi madre me lo contó cuando mi padre ya había muerto,
Mi madre y yo tuvimos una relación muy estrecha después de la muerte de mi padre, que fue una devastación para todos y sobre todo para ella, y yo, que era el hijo pequeño y soltero además, pues tuve mucha relación con ella hasta su muerte. Entonces, en estas confidencias, que salieron muchas cosas que no se cuentan a veces los padres y los hijos, pues salió esta. Entonces mi madre me dijo, sí, y 9 meses después naciste tú en Elche, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo esto en realidad lo veo como una especie de devolución mía del agravio de ser ateo a la Iglesia, que me ha hecho ser vivo, un ser vivo. Sí, sí, es... Porque, en fin, hay que ser honrado, ¿no? No, hay que reconocer precisamente por eso el misterio yo creo que está muy... No, bueno, el misterio sí, el misterio está muy ligado, pero el misterio, claro, el misterio puede ser, como todas las obras de la humanidad, el misterio es una obra de arte, ¿no? Es una obra de arte basada en la fe y mantenida por la fe y la entrega de millares de personas a lo largo de muchos siglos, personas que no sabemos si algunas eran creyentes o no. Naturalmente nace de un acto de creencia. Sí, sobre todo hay una ¿no? cosa que es muy interesante por lo que estabas contando, porque tus padres no eran de Elche. No, yo, por ejemplo, y por una vinculación de Azarosa, y es que donde veraneaba tu madre, veraneaba mis abuelos y una tía de mi madre, que no eran, esa tía y mi abuela no eran de Elche, eran de Monforte. Sí. Y cómo es posible, aparte de esa voluntad del pueblo de Elche de perpetuar y de mantener esa tradición, cómo es posible que gente que viniera de fuera lo asumió completamente como suyo. Y como, por ejemplo, tu madre, que te inculcó seguramente, porque tú eras muy niño cuando viste el misterio. Mi madre y mi padre, en esto mi padre también, o sea, mis padres... Porque yo además me acuerdo cuando en verano tú en San se Juan, ponía, ¿no? precisamente se ponía Radio Elche, porque el día 13 emitía en el misterio, se ponía con voz muy alta para precisamente que se escuchara bien el misterio. Además estábamos en una zona con muchos alicantinos y muchos madrileños y era una cosa como que había que demostrar. ¿Y cómo es posible que esa transmisión no solamente va de gente que ha nacido en Elche a gente que ha nacido en Elche, sino gente que vino de fuera? Claro, hombre. Y que ha sabido mantenerlo claro. a los miembros de su familia, aunque estuvieran fuera de Elche, porque pero tú viviste en Madrid y sobre todo en Londres. Pero eso es, claro, un argumento, aparte de la religiosidad que ya está implícita, para que demuestra una cosa que todos sabemos, claro, pero hay gente que no lo sabe, porque no ha estado nunca, o nunca lo ha visto, ni nunca lo ha oído. Y es que el misterio, claro, el misterio se transmite a la gente que lo conoce, sean de Pekín o de Alicante, porque es una cosa que no tiene igual, ¿no? O sea, esto es como cuando alguien, unos padres o unos abuelos, te transmiten el amor por la música de Bach, o la pintura de Velázquez, o las novelas de Proust o de Pérez Galdós. Esas cosas también se transmiten familiarmente, ¿no? Hay una serie de autores, no todos me gustan igual, pero que yo empecé a leer porque mi padre era muy aficionado. Y había unos libros de mi abuelo de teatro, y yo me aficioné al teatro porque había libros en mi casa paterna, heredados de mi abuelo paterno, al que yo no llegué a conocer, porque murió cuando yo tenía un año o algo así. Entonces, el misterio, claro, mis padres vinieron aquí, mi padre trabajaba en el ayuntamiento, interventor del ayuntamiento, y ¿qué pasa? Según me contaron ellos después, que aparte de crearme a mí en Elche, se quedaron muy deslumbrados. Mi padre decía que él había podido, bueno, como supongo que habrán hecho otros funcionarios posteriormente, claro, mi padre no era muy creyente tampoco, porque mi madre sí, pero mi padre era de una familia más bien republicana, y, en fin, pero bueno, mi padre no era muy creyente, ¿no? Aunque iba a misa y tal, así un poco por cumplir, pero mi madre sí. Entonces mi padre me decía, sí, yo es que al misterio, cuando lo vimos al llegar, pues el primer año, supongo que el primer verano, que yo aún no existía, lo vieron, les pareció una cosa
llamativa, la parte musical, mi abuelo era un hombre también de música, de ópera y zarzuela. Claro, el Misteri es una ópera religiosa en el fondo, ¿no? O sea, entonces, todo eso, claro, todo eso se inculca. Y cuando yo a los 2 años o 3 me trajeron, pues no me inculcó nada porque no tenía suficiente uso de razón, pero enseguida sí. Y mi madre, por ejemplo, mi madre tuvo, cuando yo fui asistido por Vicente Pérez Sansano, que está ahí, cuando fuimos caballeros del portaestandarte y ¿cómo se llama lo tuyo? Electo, sí. Yo siempre pensé que era mejor ser electo que portaestandarte, ¿no? Pero a mí me tocó ser portaestandarte con la dura lucha contra el viento que doblega el estandarte. Cuando estuve en eso, mi madre, por ejemplo, pues claro, mi madre ya tenía 80 años, ¿no? Casi 80. Y se instaló aquí conmigo en una habitación adjunta a la mía, porque yo estaba todos los días aquí, porque salía todos los días en verano, ¿no? Y se instaló y iba todas las tardes a ver el Misteri y las noches, los ensayos, al cabo de los años, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que, o sea, eso es lo que subraya la gran importancia como hecho artístico del Misteri, ¿no? O sea, al margen, naturalmente, del esfuerzo con lo difícil que en nuestro país a veces puede ser para las cosas, para el mantenimiento de los legados, de los monumentos, de los recuerdos, de las memorias, que Elche, durante tanto tiempo y con interrupciones apenas importantes, lo haya mantenido con la pureza que tiene, con las distintas generaciones, con los pasos del tiempo que también pasan a la música, claro, todo eso lo convierte en un fenómeno. Claro, por eso entonces, claro, Elche tiene, aparte de la devoción de los ilicitanos que lo hacen, ¿no? Y de los gitanos que venimos aquí porque nos gusta que en nuestro pueblo haya esto, es que tiene, como tú has dicho muy bien, novios por todas partes. ¿No? Toda la gente que viene y lo ve, muchas veces la gente quiere volver, ¿no? Y tú decidiste utilizar la música en tu primera película, en Sagitario, vinculándolo muy bien. Yo creo que hay una de las aportaciones del libro, no sé quién, no me acuerdo quién lo escribe, pero sí que, y sobre todo a propósito... Creo que ese es el propio catedrático, Merlo Morat. Yo creo que a partir del Joven sin alma, que iba a tener otro título, que creo que es Cinefilia, sí. Se habla de cómo el cine también es una forma de religión. Bueno, sí, claro, sí. Porque para cuando alguien está muy acostumbrado, o sea, se ha hecho creyente, como yo lo fui en Dios y en la Virgen y en los santos y en todos los demás elementos religiosos, que lo fui mucho hasta los 15, 16, luego, claro, ese vacío que deja una creencia de tipo espiritual, como es la religiosa, de alguna forma, o te haces un descastado, y no. Yo necesitaba, y creo, y por eso he escrito sobre ello, necesitaba tener algo en lo que creer y en lo que tener, por así decirlo, una entrega que es un poco religiosa. Yo soy muy trabajador, por ejemplo. Tengo un poco una vida de monje, ¿no? Porque soy muy estricto en los horarios, en el trabajo. Hombre, luego también a veces me distraigo y viajo y hago otras cosas, pero quiero decir, necesito un poco unas reglas monásticas para trabajar, y esas las cumplo. Y estoy siempre un poco obsesionado en imaginar cosas un poco como actos simbólicos, ¿no? La religión tiene mucho de símbolo, como sabemos, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de elementos que yo pues los pasé al cine. A mí me gusta, a mí del cine, claro, ahora el cine se ve de otra forma, pero el cine en el que yo me he formado, y la gente de mi generación y alguna posterior, tú ya casi ya no te pilla, ¿no? El cine era
la liturgia de ir a cines extraordinarios, lujosísimos, que eran como iglesias laicas, pero eran como iglesias, con unas lámparas, sí, con unas iluminaciones, con unos... Yo lo he llegado a vivir eso ya ahora cuando lo cuentas la gente se alucina, ¿no? Pero yo, claro, tanto aquí en Elche, lo poco que fui al cine en Elche, o en Alicante, donde al vivir allí lleva más, pues claro, yo he llegado a ir a cines donde había señores con unos entorchados, con unas gorras, o sea, era como huestes, soldados y sacerdotes al mismo tiempo, ¿no? Tenían algo de sacerdotal, y las luces, y había, se hacían unos como, en vez de incienso, había ozopino, ruirán, creo que se llamaba, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo esas cosas son las cosas que te hacen... Bueno, yo aún sigo yendo al cine, o sea que no veo... No, yo también. Es una liturgia... ya no hay acomodadores con antorchados, no. Ni hay lámparas. Ni lámparas, ¿no? Y a veces la sala, y luego tampoco hay público, que es lo malo. Tampoco hay público, sí, pero quería recordar una cosa que escribiste en El novio del cine, sí, precisamente hablando de un cine de Elche. 30 años después entré en el Gran Teatro de Elche, devuelto a su condición original, porque se estrenaba allí mi obra Los abrazos del pulpo. Años de intensa exhibición cinematográfica y chiquillería devoradora de frutos secos lo habían dilapidado mucho, pero entendía a mis hermanos. Porque tus hermanos sí que eran más mayores y habían ido, ¿no? Tienen 8 y 5 años más que yo. Decías, por su planta alargada y coqueta, por sus palcos y molduras, el Gran Teatro de Elche era un coliseo. Y esto es para mí lo más interesante, con esa latente resonancia eclesiástica que los teatros guardan aún convertidos en cine. No hay más que hablar ya para en esa hilazón que hemos hecho, ¿no? Yo creo que es una lástima, ¿no? Pues nosotros ahora precisamente el Gran Teatro cumple 100 años, ya no es un cine, es un teatro, pero sí que es cierto que los cines se han perdido, bueno, hemos perdido una gran cultura, ¿no? En eso. Quería poner... Para abrir, bueno, el Gran Teatro también se habla en el Abrecartas, precisamente, porque también esta correspondencia, estas dos mujeres también hablan de que existe ese gran teatro, ese cine, claro, y esa gran formación que hubo en tu generación, después menos, pero esa gran formación cinematográfica. De hecho, tú, cuando dejas de creer, estás hablando de los 15, 16 años, precisamente en esa época es cuando escribes tu primera crítica, y realmente pasas a escribir en una revista de alguna manera vinculada a la Iglesia, que era Film Ideal, de alguna manera, ¿no? Pero eso yo no lo sabía, ¿no? Al principio, cuando yo mandé mi artículo a la revista, no lo sabía. Luego, sí, lo que pasa es que en esa revista ahí pues tuvo importancia, bueno, no solo en la historia de la crítica, que ahora está muy estudiada esta revista, sino porque para mí fue muy importante porque yo ahí conocí al grupo de escritores con los que luego me di a conocer, los Novísimos, Jim Ferrer, los hermanos Ana María y Terenci Moix, etcétera, ¿no? Y bueno, pues sí, eso, sí, es una entrega, claro, es una entrega, ¿no? Yo, por ejemplo, la fidelidad al cine, de ahí nunca ha flaqueado, ¿no? O sea, yo sigo yendo al cine, sigo escribiendo, me gusta escribir, aparte de las aventuras cinematográficas, que eso tienen su gracia, pero no estaban previstas por mí. Yo nunca pensé que yo iba a hacer una película y no tenía ni siquiera especial interés en hacerla. Luego las cosas salieron y lo disfruté y sufrí, porque en el cine también se sufre mucho, pero bueno, también se disfruta y tal. Pero, sin embargo, la vocación de escribir sobre cine, esa nunca la he dejado. O sea, yo creo que desde que a los 16 años publiqué en esta revista Film Ideal mi primera reseña,
hasta hoy yo no he dejado nunca de escribir, he pasado por sitios, luego estuve en Fotogramas una época larga, luego estuve estuve antes en Nuestro Cine, luego estuve en Cambio 16, en El País he escrito mucho de cine, en Cinemanía, y ahora hago una columna larga, un artículo largo mensual desde hace 12 años, ha hecho ya, en una revista literaria que sale en América Latina y aquí, Letras Libres, que ahí sigo, ¿no? Y me gusta. Sí, se puede consultar en internet y yo os lo recomiendo. Si te parece, vamos a ver un fragmento, vamos a ver varios fragmentos. Uno de ellos pertenece a tu película Sagitario y nos va a permitir enlazar con otro tema. ¡Jaime! ¡Jaime! El fragmento más utilizado por los cineastas cuando quieren utilizar una música del misterio. Sí, aquí tenía un sentido, claro. Bueno, esto se hizo, claro, yo lo hice pedí permiso al patronato, son grabaciones que se hicieron ex professo, ¿no?, para la banda sonora. Y el Ternari para mí tenía el sentido de que es una escena de la película, no se veía muy bien, claro, la lástima porque la fotografía, yo no sé si la dirección era buena, pero la fotografía era muy buena, ¿no?, de David Omedes. Y entonces es un momento en que hay, claro, dentro de la trama de la película, pues la idea del Ternari era que son tres voces, ¿no?, claro, y hay tres personajes, que uno era Eusebio Poncela, que se va de un sitio, un chico que le conoce y que le sigue, y aparece un tercero, que es uno que va a aparecer, que es el pasado de uno de los personajes de la obra, que es una especie de chamán o algo así también muy... Sí, Manuel de Blas, un actor Manuel de Blas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eso es... Además hace poco, precisamente participó en una película en Fishbone de Adán Aliaga, rodada en Tabarca y hacía de... ¿Manuel de Blas? Sí, que hacía de... Sí, no, Manuel de Blas está originario de la isla de Tabarca, y es curiosa esa vinculación. Sí, sí. Y te estaba diciendo que es un fragmento muy utilizado por muchos cineastas, el Ternari. Si te parece, vamos a ver, yo creo que la película donde más famoso se hizo el Ternari, porque precisamente cuando se presentó en Cannes ese año la película, pues era en 1968, era el 18 de mayo, y el Festival de Cannes decidió participar de la revuelta o de la protesta estudiantil y apoyarlos, y mientras sonaba lo que vamos a escuchar ahora, Truffaut y Godard corrieron las cortinas del Gran Palais de Cannes y no se pudo proyectar lo que vamos a ver ahora.
claro, la música del Ternari la eligió Luis de Pablo. Pues una gran elección, porque siempre hablaba de tres personajes que también se encuentran en un momento determinado de su vida, y realmente esta película fue el origen de una colaboración, porque esta es una de las películas, favoritas de Stanley Kubrick, sí, como es una de las películas favoritas de muchos cineastas, porque incluso es una de las películas favoritas de Pedro Almodóvar. Cuando hubo una retrospectiva del British Film Institute hace un par de años o tres, además de las películas de Pedro Almodóvar, se proyectaron películas elegidas por Pedro Almodóvar, películas, no sé si eran todas españolas o había de más nacionalidades, pero una de las películas que eligió Pedro Almodóvar fue precisamente esta película de... Yo también, para mí también es una de las grandes películas de Carlos Saura, ¿no? Sí, sí, sí. Y precisamente la actriz protagonista de la película, que es Geraldine Chaplin, es la que convence a Carlos Saura, que era su pareja entonces, para que te llamara y pudieras traducir la naranja mecánica, ¿no? Pero yo quería vincularlo con lo que estamos viendo ahora, que son estas palmeras... Sí, que nos suenan mucho, las que son palmeras maltratadas de Elche. De Elche, ya que Stanley Kubrick era muy conocido porque no le gustaba viajar en avión y decidió, y sobre todo la productora, que era la que le permitía esas extravagancias o esas exigencias. Exigencias, sí. Pues ya que Kubrick no podía venir al Palmeral, pues el Palmeral fue a Kubrick, ¿no? Y creo que se llevaron como 300 palmeras, como estas que estamos viendo aquí. Y yo quería la vinculación un poco con todo lo que estamos hablando esta tarde es porque yo creo que en algún momento tú has dicho que enfrentarte a la naranja mecánica fue muy complicado porque era un lenguaje nuevo, que era el de la propia novela de la naranja mecánica, pero enfrentarte al guión de La chaqueta metálica también tuvo lo suyo, porque era un guión repleto de insultos, de tacos, tacos. Y yo creo que en algún momento tú también dijiste que debido a esa educación excesivamente religiosa o católica y ese pudor, pues te resultó un poco complicado. Sí, porque yo como había sido un chico de la clase media y encima estudiante en colegios religiosos, primero los maristas y después los jesuitas, pues yo no decía tacos, ¿no? O sea, otros en la escuela, en el colegio, quiero decir, los chicos de mi edad decían tacos, pero yo no me recuerdo diciendo tacos, ¿no? O sea, y eso además a lo largo del tiempo, quiero decir, a veces estás enfadado y te liberas diciendo un taco, pero no es una cosa que yo haya... O sea, he tenido siempre una especie de extraño pudor, que yo lo achaco a lo mismo, y entonces me enfrenté a esta traducción, claro, que además es que el inglés es muy... nosotros también decimos muchos tacos, pero los ingleses tienen un arte que nace de la propia dinámica de la lengua inglesa para unir encadenar insultos que al final, cuando acabas tres palabras, son fortísimos, ¿no? O sea, motherfucker, y hay como 4 o 5 insultos en una sola exclamación. Eso en castellano es dificilísimo de hacer, porque no tenemos esa dinámica. Entonces, claro, yo recibí ese guión que consiste en... Esto ya fue, yo creo que fue el tercer trabajo que yo hice para Kubrick, ¿no? Desde que aquel día, como tú has recordado, llamó Saura, yo vivía entonces en Londres y me llamó Saura para decirme si yo querría traducir los diálogos de esta película, La naranja mecánica, que se había estrenado antes en España en régimen limitado por la censura en los antiguos cines de arte y ensayo, aún vivía Franco, y cuando vino la democracia, la película se quiso estrenar para todos los públicos y además tuvo mucho éxito, ¿no? Y entonces la versión subtitulada que se había utilizado la primera vez ya no la querían y querían, como exigía la Warner, una versión doblada, como se dobla en España,
y también subtitulada para hacerla en un doble estreno, ya en La Democracia. Entonces yo estaba en Londres, me llamaron, tal, bueno, es la primera vez que entré en la casa de Kubrick, aunque esa vez, como cuento en el libro Kubrick en casa, no le llegué a ver, pero sí entré en contacto con esa, y hice esa película, y luego ya siguieron todas, todo eso se cuenta en el libro de Kubrick. Entonces, cuando yo recibí este guión, claro, parecía muy fácil. Al principio dije, ay, qué fácil, son todo tacos, ¿no? O sea, pues eso ya está, pues me pongo... Pero luego era dificilísimo, porque había que inventarse tacos y además buscar el arte del taco, que es complicadísimo, ¿no? O sea, que sonar, porque en la película, cuando se ve, en inglés o en español, en fin, o sea, claro, el actor, que es buenísimo, el actor que hace del sargento instructor, que es el que más tacos dice, ¿no?, para maltratar a los soldados, pues claro, suena estupendo, tiene una fuerza y el color de las R's y las palabras y la insistencia. Y eso digo, claro, o sea, decir puta en español queda muy pobre, ¿no? O sea, cuando en inglés la palabra es tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue realmente muy duro, o sea, muy duro, quiero decir, o sea, se podía hacer, pero había que romperse los sesos para dar un nivel alto de insidia a estos insultos, a estos tacos, ¿no? Pero, y bueno, entonces y allí, claro, es cuando yo supe lo de sí, yo pensé siempre, yo creo que te había escuchado alguna vez la anécdota de que las palmeras se habían llevado desde Elche a Londres, al Extra Radio, donde estaba montado un sitio en Battersea, cerca de Battersea, sí. Pero no fue hasta que lo vi escrito por ti en Kubrick en casa, en el libro que os recomiendo también, aparte del que estamos hablando esta tarde, de Cuadernos Anagrama, hasta que lo vi escrito. Sí, porque yo lo cuento, hombre, tú lo habéis oído porque hay alguna. No, porque es que además yo había estado investigando sobre el hecho, y es un hecho que no aparece escrito en ningún sitio, es decir, oficialmente. Me imagino que porque no sería muy correcto, ¿no? Llevarse 300 palmeras para allá. Vamos a ver si quieres las imágenes, sí, porque yo creo que son muy elocuentes. Lo que pasa es que Kubrick decía, a lo mejor era y sabiendo que que era de Elche, porque yo le dije que yo era de Elche, cuando le vi, me dijo que el compromiso al que había llegado la productora era replantarlas en Elche. Todas las que compraban las replantaban. Yo no sé si lo hicieron. No lo sé. He intentado seguir el hilo de Kubrick en Elche, pero no. Aquí están nuestras palmeras queridas, están feísimas porque, claro, han tenido bombardeos y todo eso, claro. Sí, esto es de la segunda parte de la película, esta es la parte sin tacos, ¿no? Sí. La primera parte es todo tacos y la segunda es la guerra. Sí, además Kubrick tuvo el miedo de Kubrick a volar era precisamente porque en la Segunda Guerra Mundial había sido piloto de aviación, sí, de aéreo, sí. Y bueno, piloto de bombardeo. El libro de Kubrick en casa está muy bien porque de alguna manera cuentas muy bien cómo Kubrick, que siempre está la leyenda negra, entre comillas, de lo exigente y lo meticuloso que era, que realmente esa exigencia, esa meticulosidad se llevaba de que era realmente un artesano del cine, ¿no? Y yo creo que en el libro sí, es que eso es lo que está muy bien reflejado, ¿no? Sí, porque es que yo creo que es fundamental eso, ¿no? O sea, que el cineasta, él ha sido uno de los cineastas más influyentes. Yo además lo he comprobado cuando el libro ha salido, que es un libro
que ha tenido, no ya lectores, que eso uno espera siempre tenerlos, yo he tenido gente, y no salimos del tema de hoy, del religioso, que se ha acercado a mí como quien ve a San Pedro respecto a Cristo, ¿no? O sea, como alguien que ha estado con el maestro. O sea, en la Feria del Libro de Madrid, pasada, que el libro acaba de salir, había un chico joven, que además probablemente nacido después de la muerte de Kubrick, claro, que ya hace más de 20 años, estaba mirando cómo firmaba yo a otros ejemplares, así como muy tímido, y cuando se fueron las personas y quedó libre el sitio, se acercó, muy correcto, y me dijo, ¿usted entonces conoció a Kubrick? ¿Le vio? Y yo dije, pues sí, le vi, claro. Y me dijo, ¿le puedo dar la mano? O sea, quería tener contacto con la mano que había tocado la mano de Kubrick, ¿no? Es una cosa, es como una reliquia, y enseguida, claro, es religión pura, ¿no? Hay una secta, los kubrickianos. Los kubrickianos son secta, es una secta, o sea, hubo cuando el libro estaba ya terminado y aún no había, cuando se presentó en Barcelona el libro, el Kubrick en casa, se presentó allí porque la editorial, claro, es de Barcelona y tal, Anagrama, y yo fui y eran los últimos días de una exposición grande que se hizo en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea, sobre Kubrick. Es una exposición que ha rodado por todo el mundo, estuvo en Viena, en París, y aquí en España solo estuvo en Barcelona, y luego ya volvía a Londres, donde creo que queda instalada permanentemente. Si algún día van ustedes a Londres, a lo mejor les interesa, en un museo que hay, el Museo de la Ciudad, no sé qué, donde está instalada, porque son cosas de elementos de los rodajes, en fin, es una... Sí, vale la archivo pena. Me parece que también Sí. Pues están sus notas sobre Napoleón. Lo que pasa es que en la parte española había un añadido donde a mí me entrevistaban, sí, entrevistaban a Mario Camus y a Saura, hablando porque ellos fueron directores. No, pero entonces, allí, en esos últimos días de la exposición, que yo la visité 2 veces, había colas inmensas, bueno, pues eso, claro, como la gente va a ver las películas o unas exposiciones que nos gustan, eso no es único de Kubrick, pero lo curioso es que la mayoría eran gente, o sea, que no eran viejos rockeros o viejos cinéfilos, como puedo hacerlo yo o algunos de los que estamos aquí en esta sala, no, es que eran gente que eran neófitos a una religión, y un periodista que una vez me entrevistó me dijo, mire, yo tal, no sé qué, Kubrick, la voz sonaba muy joven, dijo, sí, no, yo las películas de Kubrick pues las he visto hace poco, porque mis padres me hablaban de ellas, ¿no? Pues eso que hablábamos antes, ¿no? De la transmisión padres a hijos, con Kubrick, claro, y eso está muy bien por una razón muy sencilla, porque eso, hay directores, yo no creo que Kubrick sea el más grande director de la historia, es uno de los grandes, pero en fin, a mí me gustan más otros y tal, con los que nunca he trabajado ni trabajaré, pero lo de Kubrick, y eso es lo que yo trataba de explicar en el libro, lo que a mí me parece admirable en Kubrick es que es un hombre que tuvo una carrera muy interesante, porque la primera parte, que es la menos conocida de Kubrick, es interesantísima, tiene películas como El beso del asesino o Atraco perfecto, que son ya obras maestras, y luego, cuando en un momento dado, él es un autor más bien amado en Europa, en Estados Unidos y Hollywood no se lo toma en serio. Luego hace Espartaco, donde ya se le considera, aunque es un rodaje muy accidentado y muy discutido, y cuando con 2001 tiene un éxito a escala ya mundial, lo que hace él es exigir condiciones de perfeccionamiento en su trabajo en todas las escalas, desde un rodaje donde podía aniquilar al actor a base de hacerle repetir, siempre se cuenta la historia de Tom Cruise, ¿no? O sea, 200 veces repitió un plano que además no había diálogo, era solamente abrir una puerta, ¿no? Pues la puerta no la abría bien. Y este hombre, este artista,
quería que la puerta se abriera como él quería. Bueno, yo es que eso me parece, o sea, hay poetas que están, para escribir un verso, están 3 días, ¿no? Hasta que encuentran la formulación perfecta, o los pintores, o cualquier otro género, ¿no? Cualquier otro género de trabajo, de creación, ¿no? Entonces, claro, eso él lo hacía, él era una persona muy modesta, nada pretencioso, muy interesado en el trabajo de los demás directores. A mí, cuando yo estuve en la ocasión que fue la única en la que estuve cerca de él durante unos días, 8 o 9 días, mientras hacíamos el trabajo con El Resplandor, pues ahí él, por ejemplo, como yo vivía en un hotel al lado de la casa y iba ahí con frecuencia a trabajar y a veces a hablar con él, pues entonces él, por ejemplo, me preguntaba por España, esto de la Guerra Civil Española, que él había pensado en hacer una película sobre este tema, pero que él pensaba que era mejor que lo hiciera un cineasta español. Me preguntaba por los directores de cine españoles, los que había, cómo estaba la situación política, en fin, todo esto. O sea, tenía una enorme curiosidad, era muy espectador de cine. Él tenía allí en su casa una sala estupenda para proyectarse las películas. Entonces, quiero decir, no era un ególatra que estaba allí y que se le había subido a la cabeza su genio y su éxito. No, el genio él lo quería hacer fructificar para que las películas llegaran al público con la misma, digamos, minuciosidad y exigencia que él se había tomado el esfuerzo de hacer. Esto para mí es lo mejor de un artista. Alguien que quiere que el trabajo al que le dedica su vida, y que es para él o para ella su vida, les llegue a un señor en Murcia o en Pekín como si estuviera ofreciéndoselo él, manualmente, o sea, físicamente. De ahí las leyendas que yo hago un poco de broma y tal, de que mandaba a señores con bicicletas a cines remotos de países desconocidos para ver si la sala donde se estrenaba una película suya era cómoda. No tan remotos, porque no tan remotos, está la leyenda de que mandó una escuadra a Murcia. Y luego alguien me ha contado, después esto no lo puedes saber porque no está en el libro, un crítico de Barcelona me contó que su padre, el padre del crítico, había hablado con alguien en Barcelona que en un cine de los que han cerrado de Barcelona, que no me acuerdo ahora cuál es, uno de los grandes de Barcelona, había gente de Kubrick que iba a verlo, ¿no? Bueno, pues eso, para mí, eso es un artista de verdad, eso es un artista de verdad. Pues la estela que ha dejado, porque el libro que está dedicado a Rodrigo Fresán, que fue un poco el instigador de que lo escribieras, creo que has contado alguna vez que incluso cuando te conoció, cuando le contaste lo de Kubrick, se arrodilló también ante ti. Se arrodilló. En Cartagena, la Cartagena de Murcia, sí, ahí sí me acuerdo. Yo me imagino, y eso es un poco también la esperanza del cine, de que sigan habiendo sectas y de que se sigan viendo películas, aunque sea de una u otra manera, ¿no? Sí, no, es que las sectas, yo también, o sea, siempre que las sectas no sean criminales y como por desgracia hay, pero siempre que las sectas sean la creencia en algo que no hace daño a los demás, o sea, que solo hace bien, o sea, que mejora a la gente, como sin duda para mucha gente con fe lo es la religión, la gente, o sea, Pasolini, que era un ateo muy espiritual, que es uno de los artistas que más me interesan a mí, o sea, Pasolini decía que a veces las religiones tienen un efecto, él tomaba de ejemplo de la religión hindú, porque había estado viajando mucho por la India, ¿no? Y decía que él sostenía que a veces las religiones, no siempre, pero a veces las religiones se nota evidentemente que la gente que la practica con verdadera creencia y sin hipocresía son mejores, o sea, les hace mejores. Bueno, yo también lo creo. Yo creo que unas creencias firmes en valores religiosos o humanos, yo no tengo valores religiosos, pretendo tener valores humanos, ¿no? y tener sentimientos que ahora no están muy de moda, pero que yo creo que son eternos, ¿no? Piedad, compasión, o sea, curiosidad por los demás, atención a los demás, todo eso son cosas que
tienes que vivirlas casi religiosamente, ¿no? Porque son principios inamovibles, son el dogma laico de la gente, por el que la gente que no cree se puede regir. Yo creo que es una buena conclusión para Pues, terminar sí, sí. esta charla, y además para dar la oportunidad de si alguien del público pues quiere hacerte alguna pregunta o tiene alguna curiosidad. Yo creo que estas cosas nunca... Tienen curiosidad. Yo creo que... Sí. A ver, sí. Alguien. Yo me quedé con las ganas de saber, perdón. Hola, me llamo Zubi, soy nacido en Siria y hijo adoptivo de Elche. Y quisiera preguntarte si es que en el título está incluida, ¿te referías a las religiones abrahámicas o en un concepto general que puede alcanzar toda Asia y sus religiones y sus creencias? ¿Es la parte común de las religiones o es la visión de un señor que se ha puesto equidistante de todas y ve la parte común de todas? O sea que me gustaría que me explicaras un poco esto. Sí, es una pregunta difícil, ¿no? Porque, sobre todo que requeriría más tiempo, yo creo, que del que tenemos. No, bueno, yo, al margen del respeto, claro, del respeto general a las religiones, siempre que no prediquen la violencia, claro, esa la tengo. Lo que pasa es que, claro, yo las religiones que más, bueno, he conocido una, que es la católica, que es Buñuel, que era un gran ateo, decía, bueno, sí, la religión está... alguien le decía, sí, no sé qué, el protestantismo, budismo, decía, bueno, sí, pero hablemos de la religión verdadera, la católica, ¿no? O sea, para mí la religión verdadera era la católica, porque era la que yo estoy educado y en la que estuve durante... Luego hay, por el lado, digámoslo así, más literario, que para mí es un lado fundamental, claro, de mi vida, las religiones que más he conocido, ya sin practicarlas, son las llamadas religiones del libro, ¿no? Que son la religión judía, la religión musulmana, la religión islámica y la religión católica, que son aquellas que tienen digamos, libros que las sustentan, ¿no? Y que son libros, o sea, leer la Biblia, leer el libro de Mahoma, son libros que a mí me gusta leerlos, ¿no? O sea, no los leo como un acto religioso. Pero luego, claro, yo he sido, ahora viajo menos, pero he sido muy viajero en una época de mi vida y he llegado a sitios donde he visto también religiones muy distintas, de las cuales me han gustado, digámoslo así, algunos de los principios. Pues, por ejemplo, yo en una época fui mucho a la India, ¿no? Que es un país que me sedujo enormemente. Y en la India, por ejemplo, yo veía que en muchos de los templos y en muchas de las, digámoslo así, construcciones y acciones religiosas, el erotismo, que aquí sería considerado pornográfico, estaba dentro de la iconografía religiosa. O sea, hay una ciudad de la que nunca me he podido olvidar y en la que pasé 2 días enteros visitándola, que en realidad no es una ciudad, es un lugar al norte de la India, o sea, en la ruta al norte de Benares, lo que hoy llaman Varanasi, que es una ciudad que se llama Khajuraho, que en realidad es una ciudad pequeña, un pueblo, y tiene a las afueras, que es lo que se visita, claro, el pueblo no tiene mucho interés, se visita una gran extensión
de templos. Es como si fuera una especie como de Vaticano a lo grande, bueno, a lo grande no, porque el Vaticano también es grande, pero en fin, un Vaticano de templos hindús, que hay, yo creo que son como 70 en una gran pradera, todos ellos extendidos y algunos de ellos muy grandes. Y es un tipo, está dedicado a uno de los dioses, bueno, varias de las divinidades, pero en especial a una de ellas, y todos son, o sea, es como si tú llegas a la Catedral de Santiago de Compostela a ver las esculturas de la puerta, ¿cómo se llama? La puerta el Pórtico de la Gloria, perdón, sí, Pórtico de la Gloria, y de repente lo que ves, en vez de ver a Cristo y a los apóstoles, ves a unas señoritas y señores fornicando, en actitudes a veces muy explícitas y en ciertas contorsiones salidas del Kama Sutra, que en realidad es un libro religioso, claro. Entonces, esa religión me interesó, porque me parecía que era una religión que no tenía el puritanismo de otras religiones, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que no me gusta son los dogmas, ni en la religión ni en la política, que también los hay, ¿no? Me gustan las cosas que más bien te ayudan a esponjar tu espíritu o tu cuerpo, a extenderlo, no a cercenarlo, como muchas religiones y algunas ideologías pretenden, ¿no? Entonces, eso es lo que yo respeto en cualquiera de las religiones. Bueno, no tenemos mucho tiempo para más, no sé si hay alguna pregunta, si no, pues tenemos que dejarlo aquí. Ha sido pues muchas muy gracias. interesante. Gracias por asistir y gracias de nuevo a la Fundación Radio Elche por acogernos y a la editorial Anagrama, que también ha participado. Muchas gracias. Muchas gracias.